calles sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Me encanta la última lección de escuela sabática porque es como que la guinda del pastel, y creo que la lección de este trimestre no pudo terminar sin hablar del tema de la ley, y hemos hablado del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor de Dios, de su justicia y cómo nosotros podemos relacionar la ley. Y es que acaso tenemos qué concepto realmente hemos creado durante todo este trimestre sobre lo que es realmente el amor. Y es que acaso tenemos en nuestra mente, aquellos que nos escuchan o nosotros aquí, que ese amor no necesita orden. El amor puede ser esa frase de los 60 y 70, el amor es libre. El amor es libre, el amor se expresa de diferentes formas y no necesita un encasillamiento, un marco regulatorio, porque el amor es libre. ¿Es acaso ese el concepto que venimos manejando? ¿Es acaso ese concepto el que venimos ya creándonos durante todo este trimestre? La pregunta que nos trae a iniciar esta lección de escuela sabática, ¿el amor hace que nazcan las acciones? Entonces, ¿por qué existen normas para enmarcar el amor? Se les voy a dejar esa pregunta, pero no la vamos a responder en este momento porque ya Juan Luis me hizo seña de que tenemos por ahí la escuela sabática live, ¿verdad? Pero quisiera leer el versículo antes de empezar la lección de escuela, la lección de escuela sabática. No tengo deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos habla ya de entrada de que el amor está relacionado con la ley. Vamos a ver qué nos trae la escuela sabática live y después vamos a ver cómo es que ese amor puede estar encasillado en un marco regulatorio. Matías era un cristiano muy entusiasta. Le encantaba hablar del amor de Dios y decía que la religión no tenía que ser complicada. Cada vez que Jairo le hablaba de la ley, le sacaba el cartel de stop y le decía con convicción: la ley quedó clavada en la cruz, lo único que importa es el amor. Para él, los 10 mandamientos eran cosa del pasado, un sistema rígido que ya no aplicaba para los cristianos de hoy. Un día, Jairo decidió abordar el tema de una manera distinta. No le habló de la ley, sino que le hizo una pregunta: ¿cómo sabes si realmente estás amando a Dios y a los demás? Matías se quedó en silencio. Por ejemplo, continuó Jairo, si adoras otros dioses, ¿estás amando a Dios? Si deshonras a tus padres, o matas, o robas, ¿estás amando a tu prójimo? Jesús dijo que amar a Dios y al prójimo es lo más importante de la ley. ¿No será que guardar la ley es la forma de amar verdaderamente? Matías nunca lo había pensado de esa manera. Creía que el amor y la ley eran opuestos, pero ahora se daba cuenta de que en realidad eran inseparables. Lección 13. El amor es el cumplimiento de la ley. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 palabras: amar y amar. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos de los que depende toda la ley. Es decir, el amor no reemplaza la ley, sino que la cumple. Imaginen que están manejando en una ciudad sin semáforos, sin señales de tránsito y donde cada quien conduce como quiere. Sería un caos total. Accidentes por todos lados. Exacto. Sin reglas que regulen el tráfico, la convivencia en la carretera sería peligrosa y desordenada. Bueno, algo parecido sucede en nuestras relaciones. La ley de Dios es como las normas de tránsito. Regula nuestra relación con Él y con los demás. Los primeros 4 mandamientos nos ayudan a mantenernos en el camino del amor hacia Dios y los últimos 6 en el camino del amor hacia nuestro prójimo. ¿Lo notan? El amor no es algo abstracto, es algo substancial regulado por la ley de Dios.
¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el amor es lo más importante de la ley. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿por qué debemos estar seguros de que el amor es lo más importante de la ley? En primer lugar, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Si alguien les preguntara cómo es Dios, ¿qué le responderían? Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Exacto. Y esos son los mismos 3 calificativos que usa Pablo para describir la ley. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Lo notan? Dios es santo y la ley es santa. Dios es justo y la ley es justa. Dios es bueno y la ley es buena. La ley de Dios no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino un reflejo de su carácter. Piensen en un espejo. Cuando te miras en él, ¿qué ves? Tu reflejo. Así es la ley. La ley de Dios es como un espejo que nos muestra quién es Dios y también quiénes somos nosotros. Cuando nos acercamos a ella, vemos la santidad, la justicia y la bondad de Dios, pero también nos damos cuenta de nuestras propias fallas y de cuánto necesitamos su gracia. Santiago 1, 23 y 24 dice que quien oye la palabra pero no la obedece es como alguien que se mira en un espejo y luego se olvida de cómo es. ¿Se imaginan a alguien con la cara sucia que se ve en el espejo y en lugar de lavarse simplemente se aleja? Eso no tiene sentido. Bueno, lo mismo pasa cuando ignoramos la ley de Dios. Pero esperen, ¿se les ocurre otro atributo de Dios? Aparte de ser santo, justo y bueno, ¿qué más dice la Biblia que es Dios? Dios es amor. Correcto. Y si ya quedó claro que la ley es un reflejo del carácter de Dios, entonces es fácil concluir que la ley también es amor. Oigan bien, no podemos amar a Dios sin reflejar su carácter, y no podemos reflejar su carácter sin su ley. Dios nos llama a vivir de acuerdo con sus principios porque Él quiere que lo representemos bien en este mundo. Por eso, si la ley es un reflejo del carácter de Dios, ¿cómo podría dejar de ser importante? Jesús mismo dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. En segundo lugar, porque Dios quiere escribir la ley en nuestros corazones. Imaginen que un profesor entra a clase y dice: a partir de hoy, nadie necesita tomar notas ni estudiar, porque el conocimiento de todas las materias será escrito en sus mentes automáticamente. Eso sería increíble. Ojalá pasara con matemáticas. Bueno, algo parecido es lo que Dios quiere hacer con su ley, pero no de forma automática, sino a través de una transformación profunda en nuestras vidas. De niños, hacer una suma nos cuesta. Contamos con los dedos, nos equivocamos, nos frustramos, pero de tanto repetir y repetir, ocurre una transformación en nosotros. Es como si la suma quedara escrita en nuestras mentes y ahora sumar se hace fácil. En Jeremías 31:33, Dios hizo una promesa extraordinaria. Pero este es el pacto eterno que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, la ley de Dios no es solo algo externo que debemos obedecer por obligación, sino algo que Él quiere plantar dentro de nosotros para que se convierta en parte de nuestro ser. Cuando la ley está solo en tablas de piedra o en letras de un libro, podemos verla como una carga. Pero cuando Dios la escribe en nuestro corazón, la obedecemos con amor. Ezequiel 36, 26 y 27 lo explica así. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. ¿Lo notan? Dios no solo nos dice que lo obedezcamos, sino que nos da un nuevo corazón y su espíritu para ayudarnos a hacerlo.
Muchos ven la ley como una carga, pero cuando Dios la escribe en nuestro corazón, la obediencia se convierte en gozo. Por eso David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La verdadera obediencia no nace del miedo o de la imposición, sino de un corazón transformado por Dios. Él no quiere creyentes que cumplan su ley por miedo o costumbre. Quiere hijos que la obedezcan porque la aman y la tienen escrita en lo más profundo de su ser. Y en tercer lugar, porque el que no ama viola toda la ley. ¿Qué se necesita para que un carro funcione? Gasolina, motor. 4 ruedas. Exacto. Ahora imaginen que alguien dice, tengo todo listo. El motor está en perfecto estado, el tanque lleno, las luces funcionan, solo me falta una llanta. Pero eso no es gran cosa, ¿verdad? No, el carro no va a andar. Por más que tenga casi todo, si le falta algo esencial, no sirve. Bueno, algo parecido ocurre con la ley de Dios. Santiago 2:10 lo dice claro. Cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. No podemos decir que obedecemos la ley si nos falta lo más importante, el amor. Si la ley se resume en amar a Dios y al prójimo, ¿qué pasa si alguien no ama? Está violando toda la ley. Eso es exactamente lo que dice Pablo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo notan? El amor es la prueba de que realmente hemos entendido la ley de Dios. Matías aprendió una gran lección. El amor y la ley no son opuestos, sino inseparables. Debemos recordar que la ley refleja el carácter de Dios, por lo que no puede ser algo sin importancia, que Dios quiere escribirla en nuestro corazón para que la obedezcamos con amor y no por obligación, y que sin amor toda obediencia es inútil, porque el que no ama viola toda la ley. ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza? ¿Cómo se verá esto en tu vida? Tal vez en perdonar a alguien, en ser generoso con quien lo necesita o en mostrar paciencia cuando te cuesta. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, chicos, dejamos una pregunta en el aire que creo que es el meollo de toda la lección de escuela sabática y de entender realmente todo lo que hemos hablado durante el trimestre. ¿Qué concepto nos estamos llevando de amor durante todo el trimestre? Este amor que veníamos ya desde ese punto de vista romántico, ese romanticismo del amor, o nos estamos llevando un amor que es un concepto bastante claro, ya no es tan abstracto, que tiene forma y que ahora le ponemos baranda. Le decimos, este amor tiene una forma de ejecutarse. ¿Cómo ven ustedes, cómo se encuentran ustedes con este trimestre y con este fin de lección de escuela sabática, con la lección número 13, el amor es el concepto de la ley? ¿Sí? Cumplimiento. El complemento de la ley. Fíjate que a el mí cumplimiento de la ley. Me ha gustado mucho esta escuela sabática. A veces nos acusan aquí en el programa que hablamos mucho del amor, y creo que quien nos acusa es porque no ha entendido qué es el amor de Dios. Y esta escuela sabática lo va a centrar muy bien. El amor de Dios no es nada ajeno a su ley. No, lo que pasa que cuando uno se centra en la ley y no se centra en el amor, se ha olvidado de centrarse en quien tiene que centrarse. O sea, ¿por qué hablamos nosotros mucho del amor? Porque Jesús es el reflejo del amor, ¿verdad? Del amor de Dios. ¿Eso significa que Jesús no cumple la ley? No, al revés. Jesús es el cumplimiento de la ley. La ley y el amor van unidas. ¿Cómo voy a amar al prójimo si robo, si mato, si adultero? ¿Cómo voy a amar a Dios si tomo su nombre en vano, si tengo dioses delante de Él, si no guardo el sábado?
pero el fin es el amor, el reflejar el carácter de Jesús, el reflejar el carácter de Dios. Dios es amor. Entonces, ¿por qué? Y vuelvo a la pregunta que nos hacías, ¿por qué ese amor está enmarcado? Pues a mí me gusta mucho algo que dice el rey David, el salmista, ¿verdad? Dice que el corazón del hombre es engañoso. Si Dios nos hubiese dicho, sin enmarcarnos qué es amar a los demás y qué es amar a Dios, lo único que pido de ti es que ames. ¿Qué habría hecho el hombre? Su corazón es engañoso, ¿verdad? Decías tú, en los años 60 el movimiento hippie era un movimiento supuestamente en base al amor, un amor mal entendido. ¿Qué habría sido de nosotros? Si Dios no llega y dice, yo soy amor, el cumplimiento de la ley es el amor, y el amor se resume en, y te voy a dar un marco de lo que es amar al prójimo y lo que es amar a Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Nos hubiésemos perdido. Estaríamos perdidos porque el hombre no sabe amar. Entonces Dios nos ha tenido que poner un marco para explicarnos lo que es amar a Dios y amar al hombre. Por eso es necesario ese marco legal, porque mi corazón es engañoso. Porque todos nos acordamos, ¿verdad?, de los fariseos, cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, ¿verdad? Aquel hombre diciendo, ¿y quién es mi prójimo?, ¿verdad? Si hubiese dependido de ellos, pues mi prójimo es aquel que es de mi casta, de mi categoría, a quien yo ayudo, pero los otros piltrafas, esos no son mis prójimos, no tengo que amarlos. Por eso Dios nos lo tiene que poner todo muy enmarcadito, pues porque nuestro corazón dista mucho de Él, y por eso necesitamos que nos dé la ley. Esther, cuéntame, ¿cómo ves tú lo que hemos aprendido del amor durante todo el trimestre y ahora Dios nos pone unas pautas? Bueno, voy a hacer un planteamiento inicial. Dios nos trata como adultos, aunque mereceríamos ser tratados como niños pequeños. Él apela a nuestra inteligencia, y apela a nuestro sentido común, apela a nuestra sensatez y apela además a lo que ya sabemos. Tenemos un problema de base, y es que le llamamos ley a cosas que no son ley y le llamamos amor a cosas que no son amor. Entonces, claro, tenemos un problema de lenguaje. Ahora mismo, cuando hablamos de ley, estamos pensando en normativas realizadas por los seres humanos con un montón de fallas que se aplican de forma extraordinariamente injusta y que en algunos momentos es mejor casi que no las haya, porque se crea más lío a veces con lo que algunos llaman ley que con lo que no sería ley. Hemos hablado pecado, es transgresión de la ley. Nos quedamos en esa frase y tampoco acabamos entendiendo nada ni traducimos nada, porque depende de lo que llamemos ley, somos transgresores o no somos transgresores. Y resulta que la lección nos dice de forma muy gráfica una frase, el miércoles concretamente: no se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. Ley la pone con mayúsculas. De hecho, según las escrituras, amar es cumplir la ley. Bueno, claro, entonces tenemos un problema, porque tenemos gente muy legalista que aplica la ley no necesariamente con amor, y luego tenemos gente que, para no ser legalista, se va al otro extremo del péndulo y entonces dice no, happy guay, amor de cualquier manera, sin ningún tipo de marco tampoco. Pero en algún otro momento de la lección, concluyo con mi acercamiento inicial, es de conceptos, ¿no? Nos dice: la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos. Como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un nuevo corazón. Dice la lección: un trasplante espiritual. Claro, ¿qué necesito yo que me trasplante? ¿Cuál es el problema? ¿Qué órgano es el que se me ha estropeado para que necesite realmente un trasplante? A lo mejor es volver al inicio, y la lección nos ayuda a volver a lo básico, al inicio, al principio. Si conoces a Dios, entenderás todo. Si conoces a Jesús, que es quien te da a conocer a Dios, entonces entenderás que no es una cuestión lingüística, es una cuestión de lo que sientes, lo que vives, lo que crees y lo que practicas. Y lo demás al final es palabra, literatura y concepto malentendido, más o menos. Me encantó que dijeras concepto malentendido, porque es que estamos en la lección número 13. Claro. Y si en este momento no hemos entendido quién es ese amor que Dios nos expresa, yo creo que en la lección número 13, ya, no importa que no la entiendas, te la voy a explicar cómo es. es a través de la ley. O sea, si no has entendido verdaderamente en estas 13 lecciones cómo es el amor de Dios,
entonces existe la ley precisamente para mostrarte cuáles son las características de ese amor. Entonces, sí, ya con estudiar la ley nos damos cuenta, ese amor romántico de los 60, 70 no es amor. Por eso que me encanta que hayas dicho, definimos ley actualmente como lo que no es ley y definimos amor como lo que verdaderamente no es amor. Y fíjate que no solo eso, la ley está, y lo ha dicho, lo decía el apóstol Pablo, pero la escuela sática lo ha rescatado y a mí me gusta mucho. La ley está para mostrarme la gracia. O sea, ya vamos a llegar a ese punto, porque la ley es ese espejo en el que yo cuando me miro digo, pues no lo he conseguido. La ley no está para decir, mira lo que tú haces mal. Que yo creo que Esther, cuando hablaba de esos legalistas, se dedican a eso. Claro. Saco la ley a decir, mira lo que tú haces mal, ¿vale? En ningún momento la ley fue dada para eso. Para decirte, el apóstol Pablo, yo no encontré que vaya diciendo ir dando sablazos con la ley para derecha y para izquierda. Yo no lo encontré. Lo que sí que he encontrado es que dice que la ley es un espejo, donde ¿quién se mira? Yo. ¿A quién examino? A mí. ¿Qué es lo que hago? Ver lo que me falta y intentar corregirlo, y cuando no puedo, darme cuenta de que necesito la gracia, necesito a Jesús. La ley no está para dar sablazos al de al lado, sino para ver cuánto me falta a mí. Entonces, y todo eso dentro del marco del amor. O sea, ¿cómo un Dios de amor se va a dedicar a voy a daros un instrumento para que os deis unos a otros bibliazos en la cabeza o sablazos, ¿verdad? Para haceros daño. No. Lo que me muestra es cuánto me falta a mí de llegar al objetivo, de llegar al ideal, de llegar a lo que era Jesús. Y preocuparme por mí. Yo tengo que preocuparme por mi salvación, por cuánto me falta a mí, no por... y esto es una frase, yo estoy seguro que todos las hemos oído alguna vez. Hay otros peores que yo. A mí me lo han dicho así de veces en la iglesia, ¿verdad? Claro. Cuando yo digo algo así... no has entendido. Claro, digo, te van a dar un premio al más tonto. Otra sumada a lo que estás diciendo. La ley se ha utilizado muchas veces como un planteamiento para amputar las libertades de la gente. Es decir, el no, y sirve para decirte lo que no debes hacer, o sirve para enmarcar toda una serie de cuestiones que no te amplían la libertad, sino que te restan libertades. Nos hemos equivocado mucho en este aspecto, y hoy debería quedar claro, si hemos estudiado la lección, que estamos hablando de que el amor es liberador, de que el amor no amputa tu libertad, todo lo contrario. Entonces, si estamos planteando la cuestión de la ley como algo que me maniata o no permite que me exprese, comillas, que eso también se dice mucho, y hay gente que no lo entiende, en mis libertades y en mis capacidades y mis cualidades y mis deseos entonces es que tampoco hemos entendido nada. Si yo hablo de amputar libertades, no estoy hablando ni de ley ni de amor. Bueno, y es que por eso es que nombré el tema de barandas, porque es que hemos presentado esta ley como una ley que nos enmarca y nos limita. Y entonces, pero ya va, si el amor nos da libertad, ¿cómo estos dos conceptos se pueden unir? Y es que tenemos que tener claro el tema de los conceptos, quitarnos ese amor romántico que tenemos en la cabeza, darnos ese amor romántico que nos han enseñado a lo largo de la historia, y entender que el amor tiene ciertas características y que Dios nos las coloca en la ley como características de ese amor. Un amor que tiene una relación con Él y un amor que permite una relación con el prójimo. Entonces, vamos... que en lo que estás diciendo, la ley, para mí, nos encauza, pero no nos limita. ¿Vale? Claro. ¿Quién explica esto muy bien? Jesús. Si yo dijera, la ley nos limita, no matarás. Yo no he matado nunca a nadie, ¿verdad? He cumplido la ley. ¿Qué dice Jesús? El que llama estúpido a su hermano es culpable de homicidio. Ya le he matado, claro. Me encauza hacia el amor al prójimo. Cuando yo deseo el mal del prójimo, ya estoy infringiendo el mandamiento. Entonces es una ley de libertad, es una ley que además me lleva hacia el amor al prójimo, hacia el amor a Dios. Es una ley que me encauza hacia el bien
hacia donde Dios quiere que yo esté. Aquel joven rico que se acercó a Jesús cumplía toda la ley, pero no cumplía nada. ¿Por qué? Porque lo había entendido como esa que me limita y pues yo como no robo, como no mato, como... Lo que había entendido. ¿Te das cuenta que es un tema de perspectiva y un tema de saber verdaderamente los conceptos? A mí me sorprendió leyendo esta lección de escuela sabática que no había hecho caso o había hecho caso omiso a un versículo de Éxodo 20. Éxodo 20 nos habla de la ley, ¿verdad? Pero el versículo 1 y el versículo 2 muestran el amor de Dios. Porque muchas veces, y muchas personas, y me incluyo en ese lote que en algún momento va creciendo y va leyendo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y después ahí arranca toda la ley. Entonces, ¿por qué arranca así? ¿Será como para decirnos, me la debes? No. O para decirnos, ya que eres libre, o para decirnos, claro, yo soy ese que te ama tanto, quiero que lo recuerdes, soy ese que te ama tanto que te aconsejo esto. ¿Ves? Y cuando cambiamos esa perspectiva nos empezamos a dar cuenta que la ley está asociada al amor. Y yo me acuerdo mucho de mi mamá, cuando estaba pequeño, que cuando yo salía solo, estaba sin ella allí, ¿no? Cuando yo salía solo, ella me decía, Orángel, pendiente, te vas por la sombra, no hables con extraños, ¿sí? No gastes todo tu dinero, come 3 veces al día. Entonces, ¿y por qué lo hacía mi mamá? Mi mamá fácilmente me pudo haber dicho, recuerda que te llevé 9 meses en mi vientre y te cuidé hasta este momento. Y ahora te digo que pam, 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 pam. Entonces yo lo veo ahora como una expresión de amor y basado en ese amor yo te doy este consejo. ¡Bum! Éxodo 20 cobra otro sentido. Fíjate que a mí me encanta que hayas traído Éxodo 21 y 2 porque yo, por ejemplo, cuando doy estudios bíblicos hago una transliteración. Yo soy el eterno tu Dios que te saqué del pecado. ¿Vale? Claro. Por cuanto te he secado del pecado, por cuando me he muerto en la cruz por ti, ¿qué es lo que espero de ti? Y viene la ley, ¿vale? ¿Cumplimos la ley para ser salvos? ¿O cumplimos la ley porque ya nos porque ya somos salvos? ¿El pueblo de Israel cumplió la ley para ser libres o porque habían sido libertados? Que eso es el inicio de Éxodo. Como ya eres libre, vive como un pueblo libre. Como eres libre del pecado, vive como un ser libre del pecado. Entonces, yo entiendo que el enemigo está obcecado en atacar la ley porque claro, ataca el corazón de lo que Dios quiere para mí, pero lo que Dios quiere para mí es, por cuanto ya te he liberado del pecado, vive conforme lo que yo espero de ti. Vive amándome a mí sobre todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo. Esta confusión que hay, que Jesús clavó en la cruz la ley, ¿vale? ¿Cómo pudo decir Jesús? De estos 2 mandamientos depende. No dice de estos anula, sino depende. O sea, ¿de qué sirve que yo cumpla la ley si no amo a mi prójimo? ¿Verdad? Yo veo un Jesús, así como empezó Éxodo 20, con un recuerda, yo veo un Jesús también llamando a un recuerda, ¿sabes? Recuerda que la ley es una expresión de amor. O sea, recuerda que la ley nace del amor de Dios. Recuerda lo que ya he hecho contigo. Vive de acuerdo a lo que ya he hecho contigo. Por eso que... Fijaos que a lo largo de la lección hemos recordado la situación de conflicto cósmico que estamos viviendo. Es decir, porque también a la hora de conceptualizar ley y amor tenemos que conceptualizar también pecado. Tenemos que contextualizar también y hacer el concepto claro lo que es la verdadera libertad. Es decir, hay muchas personas que no creen ser esclavas. No, yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, perdón. Pero es verdad, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente eres esclavo de ti mismo, o eres esclavo, ¿verdad?, de algunos impulsos que no eres capaz de manejar. ¿Quién es absolutamente libre?
comillas, desde una perspectiva humana. Nosotros sabemos lo que significa el concepto de pecado y cuál es la verdadera esclavitud. Por lo tanto, deberíamos entender bien y poder explicar bien lo que es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que me da, lo que me apetece, lo que me place. La verdadera libertad no es hacer algo que sea malo para mí y sea malo para el prójimo. Si es malo para mí, ya no es verdadera libertad. El amor busca mi bien. Dios busca mi crecimiento, Dios busca mi desarrollo. Ese marco que me da, al hilo de lo que decía antes Richard, me ayuda a crecer, me ayuda a desarrollarme, me ayuda a llegar a ser mi mejor versión, me ayuda a seguir creciendo en todos los aspectos que Dios ha creado para mí y ha puesto a mi disposición. Crezco en mi relación con Él, crezco en mi relación con el prójimo. Todo aquello que anula esa posibilidad de crecimiento es una esclavitud más. Y hay quienes creen ser muy libres y sin embargo son esclavos de sí mismos, esclavos a veces de vicios o de costumbres o de hábitos tremendamente dañinos y que son bastante estúpidos. Y de hecho ahora mismo pues tenemos un montón de adicciones, ¿verdad? Que son completamente absurdas, de gente que cree hacer lo que quiere porque es libre, ¿no? Y así es como está funcionando esto. La Biblia nos lo explica y lo que hemos entendido sobre el conflicto cósmico también. ¿Cuál es la verdadera esclavitud? Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera libertad? Fíjate esa expresión que es muy, muy típica. Juntos somos más fuertes, ¿verdad? Sí. Además es una realidad. Juntos somos más fuertes. ¿Cómo logro ser más fuerte? Siguiendo la ley de Dios, en la que yo amo a mi prójimo, evito conflictividad, me hago cercano, me hago accesible, ¿verdad? Cuando yo miro por mi interés, yo soy libre, hago lo que me da la gana. Tú eres un cactus andante, porque vas dando picotazos a todo el mundo, no eres más fuerte. Simplemente haces tu camino, tu senda y al final te vas a encontrar, ¿sabes cómo? Solo. Solo. Cuando tú sigues la ley de Dios, cuando tú amas a tu prójimo, cuando sigues sus consejos, pues resulta que juntos somos más fuertes. Consigues una comunidad, consigues gente que te aprecie. Al final estarás unido. Y cuando amo a mi Dios y cuando me siento seguro y cuando dejo de ser egoísta, es que crezco, como te decías, es que soy un árbol que ha enraizado bien, que está bien situado, que es inmovible, pero no por mis fuerzas, sino porque lo que he hecho es seguir sus consejos, hacer lo que él hizo, le estoy imitando bien, estoy enraizado en él, puedo estar seguro. Entonces, es verdad, yo no encuentro todos los conflictos que hay con la ley, que la gente se plantea, no, la ley, pero si es que la ley nos lleva a vivir más felices, a amar a Dios, a amar al prójimo. Porque has entendido dos cosas. Bueno, más, pero en este caso has entendido dos cosas. Uno, lo que estamos hablando al inicio. Ya estamos clarísimos que la ley es una expresión de amor. Lo estamos claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, sabemos que en el Antiguo Testamento, desde el planteamiento de la ley, ya sabemos que es una expresión de amor. Es el cumplimiento del amor. Y que Jesús viene y nos dice, recuerda que esta ley nace del amor que Dios te tiene. Y simplemente nace de ese amor por ti y entre ustedes. Muy claro, para aquellos que nos están viendo por YouTube, tenemos los 4 primeros mandamientos que nos permiten tener o explicar cómo se expresa ese amor de relación con el Padre, de relación con Dios. Y es los siguientes 6 mandamientos que nos dice cómo es la expresión de amor entre el prójimo. Como nos decía la escuela sabática Live, ¿cómo sabes que estás amando al prójimo? ¿Cómo sabes que estás amando a Dios? Bueno, ya Dios nos dio un decálogo de justamente esto es así para la expresión de amor. Pero vean que hablamos de expresión de amor, no de que expresión de que usted obedece porque lo tiene que hacer. No. Te lo impongo. Exacto. Es una expresión de amor. ¿Has entendido eso, Richard? ¿Has entendido que el amor... Me ha llevado 13 semanas. Sí. El amor y la relación con la ley es que la ley es de amor. La ley es de amor. Claro. Y cuando dices lo que estabas comentando ahorita, de por qué la gente todavía dice que es porque no han entendido, o tú sí lo entendiste, que la ley es santa, justa y buena. Has visto las características propias de la ley. O sea, sabes, como dice Esther, que esto es un elemento que nos permite o que nos favorece para el crecimiento, para el desarrollo, para convivir.
La escuela sabática de Lai nos comentaba sobre las leyes de tránsito. ¿Por qué usted cumple las leyes de tránsito? Las leyes de tránsito son las leyes de amor. ¿Por qué cumple las leyes de tránsito? Las leyes de tránsito las cumple porque si no chocaría. Las leyes de tránsito las cumple porque eso habla de ser un buen ciudadano en la vialidad. O sea, sabemos que si cumplimos con las normas, el cumplir con las normas en un colectivo hace que todo funcione y se desarrolle correctamente, que una sociedad se desarrolle correctamente. Entonces, así seguimos viendo la expresión de amor que tenemos en la ley, sabiendo que Dios nos la dejó así. ¿Y por qué Dios nos deja una cantidad de estatutos? ¿Por qué Dios nos deja una cantidad de estatutos? Nos escribe y luego Jesús nos reafirma esto. ¿Por qué nos deja esa cantidad de estatutos? ¿Me das 2 minutos? Sí, solo 1.50. Sí, porque esta semana he estado pensando mucho en esto. Me los da porque necesita, vuelvo a la misma idea, necesita encauzarme para ayudarme, porque me ama. Y me venía esta semana a la cabeza, muchos de nuestros hermanos evangélicos que creen en la ley sin creerla, ¿vale? Dicen 9 mandamientos son válidos porque no tienen imágenes, no, pero el sábado no. Bien. Además ellos se basan en el Nuevo Testamento. Yo decía, qué pena, porque si leyeran el Antiguo Testamento, Génesis, se darían cuenta que Caín, ¿qué hizo? Ofreció sacrificio, ¿verdad? ¿Ofreció lo que Dios le pidió? No. Ofreció lo que él le pareció, lo que le venía bien. Cuando yo en la ley digo, Señor, no te doy el sábado, te doy el domingo, ¿vale? Y te voy a adorar igual, y te voy a cantar, y te voy... ¿Qué te doy? ¿Lo que me pides o lo que a mí me parece? ¿Estoy obedeciéndote o dándote lo que yo creo que es lo que tú tienes que hacer? La ley, y por eso viene tan marcada, Dios me dice, venga, como tú tienes la cabecita como la tiene Richard, Diste en el punto. Claro. Diste en el punto. Tienes la cabecita como la que tienes ahorita. Sigue, Richard. Lo que necesitas es, te voy a dar una serie de pasos para ayudarte a que tu cabecita sea mi cabecita. A que empieces a pensar como yo, a actuar como yo, a que yo esté en tu mente, a que en todo momento, y por eso está marcado porque es un auxilio, o sea, si es que Pablo lo dice, es un ayo, es mi ayuda, es quien me guía, es quien está al lado porque yo lo necesito. Cuando yo escuché a Victoria hoy, yo decía, Victoria sabía por dónde íbamos hoy, porque justamente hablar de un Dios empático, hablar de un Jesús empático que es tu amigo allí y te entiende, esa expresión de amor también la vemos en la ley. Esa expresión de amor también la vemos en la ley, porque los estatutos que están en la ley es porque Dios ya conoce nuestra naturaleza. Dios ya conoce la naturaleza tuya, mía. ¿Sabe cuáles son los errores que vamos a cometer que nos separa de Él? Y lo que necesito. Y lo que nos va a separar de Él. Dios sabe cuáles son esos 10 elementos que hacen que no te acerques a Él. Entonces, por eso es que yo creo que esos estatutos están bien, pero muy bien definidos, pero basados ¿en qué? En que Dios sabe quién eres tú, quién soy yo, quién es Richard, quién es Esther, quién es Juan Luis, ¿estás ahí? ¿Y quién es Juan Luis? Entonces, Dios sabe eso, y ese estatuto de 10 elementos son los 10 elementos que nos atañen a toda la naturaleza humana. Oye, de nuevo concepto. ¿Quién es el autor de la ley? ¿Quién es el legislador? Nada menos que el creador del universo, nada menos que el Dios todopoderoso, omnipotente. ¿Alguien se atreve a decir que hay mejor legislador que él? Claro. Entonces, si partiéramos de esa base como punto de partida, dices, un momento, ¿quién es el legislador? ¿Quién es el diseñador de la ley? El diseñador de la ley es el diseñador tuyo, el de ti, el de todo tu ser. ¿Serías tú mejor legislador que Dios? ¿Nos atrevemos a enmendarle la plana al diseñador de la ley? Bueno, hay gente que le quiere enmendar la plana al diseñador inteligente, por ejemplo, haciendo barbaridades, ¿no? Con los seres humanos, con los animales y con todo lo demás. Pero, ¿quién es el autor de todo esto? Hay un texto de Elena White que me resulta muy simpático porque es tremendo, ¿no? De Testimonios para la Iglesia, que dice
que el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. Y me parece una frase brillante. Fíjate que dice trastornos espirituales contagiosos. Podríamos empezar a buscar cuáles, ¿no? Pero la lección en algún momento nos dice, creo que en el jueves, que el mundo está necesitando un testimonio cristiano verdadero. Y ese testimonio cristiano lo relaciona con el amor y efectivamente con el ponerte a hacer algo. Y habla de la ley no como aquello que te marca lo que no debes hacer, sino algo que te marca el estilo de vida que debes llevar para dar testimonio del Dios en el que crees. Claro, si lo planteamos de esta manera, es completamente distinto a una serie de normativas fastidiosas como aquellas que tenían los fariseos para hundirte en la miseria si ya no lo estabas, por tus circunstancias vitales. Claro, la liberación es otra cosa. Que tú muestres amor a los demás, que no hagas acepción de personas y que des fe del Dios en el que crees, es un panorama completamente diferente. Y es que justamente por lo que estás comentando, es que vemos esa característica de justicia. Ya sabemos que es santo, que la ley es santa porque proviene de ese Dios que nos creó, de ese Dios que nos conoce, de ese Dios que sabe qué es lo bueno y qué es lo necesario, como dice Richard, para ti, para tu vivir, para tu desarrollo, en todos los aspectos. No estoy hablando nada más del aspecto espiritual, estoy hablando del aspecto social, estoy hablando del aspecto biológico, orgánico, estoy hablando del aspecto mental, emocional, estoy hablando, estos 10 elementos son los necesarios para usted tener un buen desarrollo. Ahora, ya sabemos que es santa, sabemos que es justa, ¿verdad? Y buena. Y buena. Y entonces nos trae en este segmento, que es la del lunes, nos trae el pasaje bíblico de Romanos 7:12, que Pablo habla de la naturaleza del pecado, ¿no? Y te dice que prácticamente, en palabras más, palabras menos, que el pecado lleva a la muerte y que la ley, en este caso, y que además es oscuridad, y que la ley es luz. ¿Y por qué es luz? Porque determina la existencia del pecado. O sea, es como que con la ley determino qué es lo malo y por ende, al mostrarme qué, lo bueno. Entonces, la ley te muestra lo bueno y por ende determinas qué es lo malo. Entonces, como que, listo, la ley me dice a mí qué es lo bueno para saber en qué estoy mal. Y por eso es lo que dice Richard al inicio, cuando hablaba de que la ley nos permitía a nosotros poder ser críticos, autocríticos, no críticos de mi hermano, autocríticos, saber, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Me permite reconocerlo. Me llamó mucho la atención también de este versículo, es que Pablo está hablando de la ley. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús murió? Cuando Pablo habla de la ley aquí... 30 años. Sí, más o menos se plantea entre el año 50 y picote, creo que estamos hablando entre 25 y 30 años más o menos, entre la muerte de Jesús. Y hemos escuchado ese estandarte tremendo de que la ley murió clavada en la cruz. Y ahora vemos un Pablo hablándonos de la ley casi 30 años después de la muerte de Jesús. Pero no solo eso, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Que si no está escrito en el Nuevo Testamento, ¿a qué texto se está refiriendo Pablo? No, y habla de codicia, habla de, no está hablando de los dos, como lo colocamos que, no, los dos mandamientos, el nuevo pacto es este, y ya vamos a hablar de ese nuevo pacto. ¿Qué opinan ustedes de Pablo en esta situación? Ya muy poco tiempo, pero a mí voy a aprovechar a la parte final de la escuela sática, ¿vale? Porque yo creo que la ley a quien me lleva es a Jesús, ¿vale? Y hay cantidad de textos tanto por parte de Juan, por Pedro, por Pablo, que me llevan a ser imitador de Jesús y me llevan a amarse unos a otros, ¿verdad? Yo digo que cumplo la ley, yo digo que respeto los mandamientos, pues esto es venga, déjate de teoría, que toca... Porque mucha gente que mucha gente que nos está viendo por YouTube dice, bueno, pero es que por la ley, no es por la ley que somos salvos por fe. Gracia. Somos salvos por fe, somos salvos porque ya Jesús pagó nuestros pecados. ¿Por qué esta gente sigue hablando de ley? ¿Por qué esta gente sigue hablando de ley? Y es que la ley es la expresión precisamente de eso.
Por eso que decía, ahora vamos a hablar del nuevo pacto, porque es que cuando Dios da ese nuevo pacto donde dice que ahora la ley no está escrita, no va a estar escrita en tablas, sino que va a estar escrita en tu corazón. ¿Cómo crees tú que llegará a ese corazón? ¿Ah? Que tengo una cirugía y escribir los mismos 10 mandamientos, pero en el corazón. ¿Cómo crees tú que llega eso a tu corazón? Puedes tatuar si quieres. No te va a valer para nada. ¿Cómo se cumple ese nuevo pacto? Amando. Cuando tú te injertas de Cristo, cuando permites que Cristo sea quien viva en ti, y entonces tú empiezas a amar a tus enemigos, ¿vale? Porque amar a los amigos lo sabemos hacer todos, pero cuando empiezas a amar al enemigo, al que te incordia, al desconocido, al que está en la calle que te molesta verle, cuando empiezas a ser empático con todos ellos, te empiezas a injertar de Cristo y empiezas a cumplir la ley. Entonces empiezas a cumplir la ley. Entonces vemos que la ley sigue estando allí. Hermano, usted que me está viendo por YouTube, usted que a lo mejor hay gente que se mete en YouTube en nuestro canal para ver qué van a decir estas personas. Porque yo creo que... Entonces, ese que nos está escuchando ahorita, la ley está impregnada en la fe. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Pero para ser merecedores de esa gracia, para poder estar embebidos en esa gracia, tenemos que estar con Jesús. Como tú dices, tenemos que estar llenos de Jesús. Ese Jesús que precisamente hace que esté tatuada esa ley en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Fíjate que no hemos dicho nunca somos salvos por amor. Y podríamos decirlo, ¿sí? Porque al final sería el resumen de todo, Sí, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir, no lo había pensado nunca. Por cierto. Mira, haber estado entre los escritores de la lección de escuela sabática, porque si hubiésemos colocado al final de la lección 13, somos salvos por amor, hubiese cerrado, pero ¡pum! Pero bueno, el que nos vio por la iglesia en casa, terminó hoy la lección de escuela sabática con esa frase de somos salvos por amor. Me encanta, me la llevo. Él nos amó. Y también decía en algún momento la lección, que es un aspecto muy interesante, a mí me pareció muy bonito esto: la ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación y de redención, lo cual es posible por medio de Cristo. Es una idea muy bonita, en la que no había reparado tampoco. La ley también me recuerda mi necesidad de ser salva. Con lo cual al final todo me lleva al amor, todo me lleva a Cristo, todo me lleva a que Él nos amó primero y por lo tanto yo amo como resultado de esto. Al final el amor tiene tantas vertientes y tantas posibilidades que lo estúpido, sería que no aceptáramos el trasplante espiritual y no nos diéramos cuenta de lo fácil que es esto. Es cuestión de dejarse amar y de seguir haciendo que ese amor fluya. Así de simple. Es que esa ley me lleva a muchas cosas. Me lleva al amor a Dios y al prójimo. Me lleva a la misericordia que ha tenido Dios por mí, muriendo en la cruz. Me lleva a la necesidad de la gracia. Me lleva a la justicia, ¿verdad? Porque si yo incumplí la ley, merezco la muerte, pero se aplicó la gracia y la misericordia. Entonces, la ley me lleva a esa forma de caminar Dios conmigo. Claro. Entonces, está bien, es el cumplimiento del amor, es lo que Dios espera para mí, que ame al prójimo, que ame a Dios, que viva como un cristiano. Porque si no, si yo predico a Jesús y no vivo como cristiano, no hay fe. No, o sea, hay por ahí una parábola que dice, ¿verdad? En tu nombre hicimos, ¿verdad? Esos que en tu nombre hicimos hablaban pero no hacían. Es tan, muy hipócritas. Tan parecido a aquellos que cumplían con la ley en el pasado, solamente creando doctrinas humanas, creando nuevos reglamentos a raíz de la ley. Su ley, no la ley de Dios. No estamos hablando de una persona que verdaderamente lo hacía por amor. Entonces ya sabemos cuál es el norte de la ley, ya sabemos inclusive cómo se relaciona Dios con nosotros. Ves que siempre hemos hablado de que la ley nos permite relacionarnos con Dios. Y no, es que la ley nos ha permitido que Dios se relacione con nosotros. La ley ha permitido que Dios se relacione con nosotros porque nos está mostrando su infinito amor, y todas las aristas del amor están incluidas en esos 10 mandamientos. Se pareciera sencillito, ¿verdad? Pareciera que con solo 10 ordenanzas, con solo 10 consejos, incluye todos los aspectos de un amor infinito. O sea, por eso es que volvemos y decimos, es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios el que se ve reflejado en este decálogo de 10. Y no existe fe sin la ley. No existe fe sin la ley. Por eso es que cuando leemos el versículo que no existe fe sin obra, es una fe muerta, es porque no hay fe. No es fe.
No es ¿Qué fe. dice Santiago? Santiago dice, muéstrame, ¿verdad? Tu fe sin obras, Sin obras. que yo te mostraré mi fe a través de las obras. O sea, es que si yo hablo de Jesús y no lo llevo a la verdad... Feliz sábado a todos, mis queridos hermanos. Vamos al templo. Espero que no os canséis mucho de mí.